Muy bien, vamos a regresar ahí a nuestros lugares, por favor. Oiga, qué bendición es juntarnos aquí y poder estar listos. ¿Quién está listo para escuchar la palabra de Dios? ¿Sí? Estamos súper contentos. Queremos saludar y darles también la bienvenida a este espacio a aquellos que nos ven por las redes sociales, mandarles nuestra bendición y esperar que esta palabra sea de gran bendición para sus vidas. Que Dios los bendiga donde quieran que estén, a todas esas personas de Sudamérica, de Centroamérica que nos escuchan, de Estados Unidos. Que Dios haga una obra tremenda, que es lo que esperamos que también vaya a hacer aquí el día de hoy. Somos una familia con amor. Dios te bendiga. Bien. Igualmente, qué bueno que estés aquí. Estamos bien contentos porque vamos a escuchar la palabra de Dios, ¿sí? O sea, a veces a mí me da mucho gusto, por ejemplo, cuando me habla nuestro hijo que vive en Estados Unidos y podemos hablar con él por FaceTime, que pues ya tiene años viviendo allá y platicamos con nuestros nietos y es una bendición. La verdad, lo disfrutamos mucho porque gracias a Dios por esos medios que tenemos hoy. Bueno, pues nosotros decimos que tenemos cibernietos, ¿verdad? Aunque los vemos mínimo una vez al año, a veces, pero podemos platicar con ellos cada semana y verlos crecer. Bueno, es una forma nueva, pero pues es una forma de gran bendición porque ellos no están aquí. Pero esto de escuchar la palabra de Dios, o sea, tenemos que tener cuidado de no acostumbrarnos nosotros a estar diciendo eso como un cliché o como algo así normal, porque se nos ha dado a nosotros ese regalo, esa oportunidad de poder escuchar la palabra de Dios. Cuando a mí me compartían de Jesús, inclusive les he comentado que mi suegra me regaló mi primer Biblia y yo la abría y por ahí le atinaba una de las genealogías, ¿verdad? Que quién sabe quién, Matías, hijo de Zacarías y quién sabe qué, y empezaba así, pues ¿qué es esto, no? Y aún los evangelios tampoco los podía entender. Pero cuando Cristo toca tu corazón y el Espíritu Santo viene a tu vida, hay una revelación de la palabra de Dios que es la máxima autoridad para el creyente, ¿sí? Es la dirección, es el plano de cómo debes de llevar tu vida de tal forma que mientras que estemos en la tierra podamos cumplir con el propósito que está escrito en el corazón de Dios para tu vida y para mi vida. Bueno, hoy vamos a hablar de superhéroes, ¿sí? Vamos a hablar de estar vestidos como superhéroes. ¿Alguien de aquí ha visto las películas de los superhéroes? Cada vez salen nuevos, ¿verdad? ¿Sí? Me iba a traer el martillo ese Thor, pero pues no cabía, entonces no lo podemos meter. Pero me llama mucho la atención las historias de ellos, cómo se ve el mundo en ese tipo de películas, porque ellos siempre ganan. Si tú te das cuenta, los superhéroes siempre ganan, siempre vienen a rescatar o a salvar al mundo que está siendo perseguido por los enemigos, ¿sí? por estos enemigos que también son muy poderosos y que traen sus armas y todo. La verdad es que están super equipados. Si te pones, cada uno de ellos tiene diferentes cosas, pero siempre tienen lo necesario para vencer. A veces parece que pierden. De hecho, hay algunos capítulos donde pierden, pero esto es porque precisamente hay otro capítulo más adelante donde van a vencer, porque nunca van a perder. Entonces, cuando ellos se enfrentan todo ese tipo de acciones y de eventos que están pasando en el mundo, cuando lo ves en las películas, tú ves el cuadro y ves a la gente de pronto corriendo, las calles destrozadas, los edificios cayéndose, carros volando por todos lados y la gente temerosa, ¿sí? Pero están en el cuadro también porque quizás viene alguien ahí destruyendo la ciudad, pero también viene de pronto la presencia de estos superhéroes que hacen cosas tremendas. Y al ponerme a pensar esto, cuando yo leo, me gusta mucho leer, bueno, de todas las partes de la Biblia, pero me impacta mucho el poder interpretar hacia los principios que nos enseña el Antiguo Testamento. Y siempre veo en el Antiguo Testamento, después de la creación y ese desprendimiento de Dios y cómo viene un caos sobre la tierra y el hombre tratando de esforzarse por salir adelante y por ser un victorioso en la tierra. El pueblo de Dios es formado, las tribus de Israel, se forma Israel y siempre hay un héroe en medio del pueblo de Israel.
Cuando el pueblo de Israel está en caos, de pronto Dios levanta a un David, levanta a un Gedeón, levanta a alguien para venir a rescatar al pueblo. Y ves ese cuadro donde está el pueblo temeroso, huyendo, quizás cayendo en prácticas del mundo, pero ves también esas gentes que se levantan en el nombre del Señor y que Dios las levanta y las equipa, ¿sí? Para cumplir con el propósito de ser los superhéroes de lo que yo le llamo los valles de Israel, ¿sí? Lo que simboliza estar en el mundo en el que vivimos. Entonces, la Biblia, si tú empiezas a leer, de repente llegas a punto donde dice, nosotros no somos vencedores, somos más que vencedores, ¿sí? ¿Lo crees? Estamos medio dormidos el día de hoy, ¿verdad? Entonces, en las películas ves este tipo de cosas, ves la vida de Cristo, ves las multitudes, ves a los discípulos, después se convierten en apóstoles, ves al necesitado. Hay diferentes personajes en los cuadros. Dios siempre está esperando que nosotros lleguemos, aunque estemos en el área de la miseria, quizás en el lago de Bethesda o en la puerta de la Hermosa, o lugares así donde se han encontrado personajes paralíticos, ciegos o lo que sea. De ahí el Señor quiere que estos se conviertan y lleguen a ser discípulos y embajadores del mensaje de la salvación. No cualquier mensaje, del mensaje de las buenas nuevas del Evangelio. Fíjate esto, el Evangelio nació porque los romanos, que tenían el imperio más grande del mundo, de pronto ellos traían el Evangelio, que quiere decir las buenas nuevas. Pero el Evangelio para ellos era que habían ido a una batalla para defender el nombre y la honra del César y de su pueblo. Entonces llegaban anunciando las buenas nuevas diciendo, vencimos por el César. Pero por eso en los evangelios de pronto te encuentras donde dice el evangelio de Jesucristo, no del César. O sea, porque todo mundo quiere compartirte un evangelio, o sea, buenas noticias. Pero las verdaderas buenas noticias son las del príncipe de paz, las de Jesús. Entonces, la iglesia, primero que todo, existe porque Jesús la formó, ¿sí? Jesús la formó, o sea, Pedro está ahí con Jesús y sus discípulos y les dice, ¿quién dice la gente que soy? Ellos dicen, pues unos dicen que eres Elías, otros que eres Juan el Bautista, otros que eres un profeta. Y le dice, sí, Pedro, pero ¿tú quién dices que soy? Y él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice, bienaventurado eres porque eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Pero después le dice, y sobre esta roca, sobre esta verdad, voy a edificar mi iglesia. O sea, él dice, yo voy a edificar una iglesia. Pero después dice, y las puertas del Hades, el enemigo de la película en la Biblia y hasta el día de hoy en lo espiritual, dice, no va a prevalecer contra la iglesia. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos aquí el día de hoy, siempre que yo estoy enfrente de un auditorio de gente, de una asamblea compartiendo el evangelio con poquitas o muchas gentes aquí o en otro país, siempre viene esa verdad a mi corazón, que por siglos y siglos ha habido reyes, presidentes, ejércitos, países enteros que han tratado de borrar a los cristianos, a la palabra del mundo entero. Ha habido holocaustos, ha habido cosas tremendas, pero no pueden acabar con la iglesia, y la iglesia sigue creciendo y creciendo y creciendo. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Entonces, si tú y yo estamos aquí el día de hoy, es porque Jesús no ha permitido que nadie toque a su iglesia y sigue edificando nuestras vidas como iglesia. Eso es algo bien importante. Entonces, el día de hoy, si Dios nos levantó como cuerpo de Cristo, si nos dio el mensaje de la salvación, si Jesús nos formó porque Él nos está edificando, ¿tú cómo te sientes el día de hoy? ¿Tú cómo te sientes? ¿Te sientes el día de hoy como un superhéroe en la película cristiana que vivimos nosotros? Pero en realidad, o sea, porque Dios, la diferencia es que Dios no está preguntando esto o retándonos o desafiándonos porque quiera condenarnos o porque quiera hacernos sentir mal. Al contrario, pero sí quiere que seamos honestos. Él le pregunta a un ciego como Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? ¿Sí?
Y Bartimeo dice, pues quiero ver, o sea, no puedo ver, ese es mi problema. Pablo va y le dice, quiero que me quites este aguijón en mi carne, ¿sí? O sea, tengo esta situación. Entonces es bueno ver cómo te sientes el día de hoy. Como el mundo en las películas de los superhéroes que corre y que es atacado y no sabe cómo defenderse. Como parte del mundo que dice, bueno, pues yo voy a hablarle a los superhéroes para que vengan a ayudarme. O sea, me pongo atrás de un superhéroe para que me ayude, ¿sí? ¿Te sientes como un superhéroe de los que tienen con qué y están capacitados, equipados, preparados para vencer en el mundo, como un superhéroe en tu casa, como un superhéroe en el entorno donde vives, un superhéroe en tu matrimonio, un superhéroe en la ciudad donde vives, en tu país? ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Cómo está tu vida el día de hoy? Quizás la gente esas de las películas en el mundo están acostumbrados a vivir así, ¿sí? Hay personajes el otro día nunca me recordaba el nombre de algunos de los personajes que, teniendo poderes ellos, porque venían de su papá esos poderes, no los habían descubierto hasta después. Entonces vivían bajo el acecho de alguien más y no tenían con qué defenderse, porque no habían descubierto los poderes que tenían. Y uno de ellos fue también el hijo de Superman. Pero, entonces, ¿cómo te sientes el día de hoy? Porque yo creo que Dios quiere que salgamos de aquí verdaderamente. ¿Sabes qué es la fe? La fe es que puedas tener un vistazo, que puedas ver algo que físicamente o mentalmente no tienes la capacidad de ver. Más allá de las circunstancias, de tus adversidades, de tus incapacidades, de tus limitantes, mucho más allá de todo eso, de lo que tengas o no tengas, de tus carencias o de tu abundancia o lo que sea, por encima de todo eso está la fe, y puedes ver más allá con la fe de lo que tus ojos tienen la capacidad de ver. Entonces, ¿cómo nos sentimos el día de hoy? Hay que descubrirlo. Esto de lo que Dios siempre trata de hacer, dice que Jesús iba por el mundo predicando las buenas nuevas de salvación, orando por los enfermos, trayendo el mensaje de libertad, libertando a los cautivos, ¿sí? Tratando de enseñarles las cosas del reino. El reino se ha acercado a ustedes y tratando de que ese reino tuviera un impacto sobre nuestros corazones, para que la fe creciera y todo el fruto del Espíritu Santo de nosotros. Entonces, pues es muy importante que nosotros lo descubramos. De hecho, te voy a decir un secreto. Dentro de los personajes, de los superhéroes, está el Capitán América. Aquí lo tenemos, ¿sí? Solamente por 3 segundos, te voy a decir quién es verdaderamente, pero no le puedes decir a nadie, ¿sí? ¿Ya? Ya pasaron los 3 segundos, ¿sí? Entonces, somos esos superhéroes nosotros, ¿verdad? Entonces, no le puedes decir la verdad a nadie. Entonces, te voy a presentar a mi nieto Santiago. Mi nieto Santiago, ahí está. Fíjate, desde chiquito, ¿sí? Tenía esa cosa de que quería volar, ¿sí? Un día descubrió quién era su abuelo, que su abuelo era Clark Kent, ¿sí? ¿Qué tal? Ya, sí. Y bueno, uno va descubriendo poderes, y en mi casa de pronto te das cuenta que tú eres un superhéroe. De repente tienes esa revelación, y un día le hice una broma a mi esposa con esos poderes que Dios me ha dado, y pues la asusté. ¿Ah? Bueno, ya, tenía como 20, pero ya vamos a pararle ahí. Mira, la cosa es que verdaderamente creo yo que hoy tienes que irte de este lugar sintiéndote como un superhéroe. Eso es lo que Dios quiere, que tú te sientas así, ¿sí? En medio, tu mente puede decirte ahorita, no, yo no tengo con qué, ¿sí? Eso es una mentira. Hoy te vas a dar cuenta que eso es una mentira, ¿sí? Que puedas decir que quizás dices, sí, pero ¿cómo le vamos a hacer para poder irnos de aquí así? Pues hoy te lo voy a compartir de parte de Dios, y debemos de saber
primero que todo, que estamos siempre en una guerra espiritual. Sabemos más de las guerras del mundo muchas veces y vemos los videos de los misiles y todas estas cosas que pasan en el mundo, pero a veces ignoramos que la caída de misiles sobre el mundo, sobre México, sobre Monterrey, sobre tu colonia, sobre Santiago, sobre todos los municipios de Nuevo León, es tremenda. Hay una guerra espiritual que vivimos constantemente y no debemos de ignorarla. Estamos tan acostumbrados a ver lo tangible y lo ordinario. Entonces, en Efesios, el apóstol Pablo nos tuvimos una serie acerca de la identidad de los primeros 3 capítulos de Efesios. Te va revelando y te dice, ¿quién eres tú? Lo que eras antes y lo que eres hoy. Lo que podías hacer antes y lo que podías hacer hoy. Lo que tenías antes y lo que tienes hoy. Antes eras esto, ahora eres esto. No habías alcanzado esto y ahora has alcanzado esto. Después del tercer capítulo, en el 4 y el 5 y el 6, empieza a hablar de los derechos y algunas, por así decirlo, formas cómo debería de vivir una persona que entiende su identidad. Y empieza a hablar de ciertas responsabilidades, pero en base a la capacidad y a la identidad que tienes. Porque una persona que no entiende su identidad espiritual difícilmente va a cumplir con las cosas que el apóstol Pablo dice en los capítulos 4, 5 y 6. Pero me encanta que termina hablando de algo bien poderoso. No deja afuera que dentro de tu identidad y dentro de las cosas que tenemos que ser y los que tenemos que vivir y las luchas diarias que tenemos siempre, no deja afuera esta revelación de decirte, estás en una guerra espiritual y esto es lo que puedes hacer. Estás en un mundo atacado por el enemigo, pero tú puedes ser un superhéroe. ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces termina con esto que me encanta, que es la armadura de Dios. Bueno, vamos a dar lectura ahí en Efesios capítulo 6. Déjame orar y leemos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te pido, Señor, que tu Santo Espíritu tome esta palabra y la deposite en nuestro corazón, que edifique nuestras vidas, nos cambies, y que, Padre, si hoy nos sentimos débiles, perdidos, confundidos, lo que sea, Señor, sin fuerzas, desesperados, limitados, Señor, que podamos entender lo que tu palabra dice. Para el que cree, nada es imposible. Señor, háblanos a nuestro corazón en Cristo Jesús. Amén. Mira, dice el apóstol Pablo, por último, porque ya les dio la identidad, ya les dio todas las cosas con las que tienen que cumplir, la forma de vida y el estilo de vida de un cristiano. Dice, por último, en el capítulo 10, dice, fortalezcanse en el gran poder del Señor. Dice, pónganse toda, no parte, toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. ¿Sí? Punto número 1, fíjate lo que te está diciendo, o sea, ya para terminar, entiende que necesitas estar firme y que te tienes que poner toda la armadura, no dice parte de la armadura, ¿sí? Es como si Thor no se lleva ahí su ese, o si Batman no trae su traje o lo que sea, o el hombre araña no se pone su traje. O sea, él dice, tienes que ponerte toda la armadura de Dios para que puedas estar firme. O sea, hay una posibilidad de estar firme en el tiempo de la prueba. En el tiempo de los días difíciles, de los ataques, de las cosas que son injustas, que tú piensas que son injustas, de los momentos complicados, donde no haya la salida, de todos esos tipos de experiencias adversas que podemos vivir. Hay manera de mantenerte firme, controlar la boca de decir, ya valió. ¿Sí? Ya no tengo remedio, no va a poder cambiar esto, ¿cómo le voy a hacer? Me altero, me enojo, corro, me frustro, me deprimo, tanto así. Pero él dice, no hay necesidad, tú te puedes mantener firme, con templanza, con dominio propio, pero necesitas ponerte toda la armadura de Dios. Pero primero tienes que entender que la lucha no es contra seres humanos.
No es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. O sea, dice, entiende que hay una guerra espiritual. Tienes que entenderlo todos los días. Si no nos convertíamos como alguien que, bueno, estamos aquí, ok, somos cristianos, pues, ¿de qué se trata? Pues Jesús fue a la cruz del Calvario por nosotros, pero ¿por qué? ¿Por qué tuvo que vencer? Pues ¿quién es el enemigo? O sea, ¿de qué se trata? Apocalipsis capítulo 12, que hay un dragón que fue tirado a la tierra, que tiene seguidores y que acecha contra la iglesia. O sea, ¿qué quiere decir todo eso? ¿Sí? ¿De dónde viene el odio? ¿De dónde viene la envidia, el egoísmo, los celos, las contiendas, las tentaciones, donde caemos? Por eso en esa oración del Padre Nuestro, que es un cúmulo de oraciones, dice, Señor, no nos dejes caer en tentación, o sea, ayúdame. Y Él te dice, ponte toda la armadura, toda la armadura. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces dice, por lo tanto, por todo lo que ya hablamos ahorita, porque hay una guerra espiritual, porque hay una persecución que quiere, dice Juan 10:9, dice, el enemigo vino a hurtar, a matar y a destruir. ¿Sí? A hurtar, a matar y a destruir. Familias, trabajos, negocios, evangelistas, pastores, iglesias, lo que sea. Él trata de destruir. Trata de que tú no creas en Dios, que creas más en ti mismo o en el dinero, en lo que sea, antes que Dios, de donde proceden todas las cosas, del dador de la vida. ¿Sí? Trata de confundirte para que tu corazón ponga su confianza en algo más, incluyéndote a ti, pero no en Dios. Entonces dice en el capítulo 3, en el versículo 13, por lo tanto, por cuanto está siendo acechado, por cuanto ahí anda el guasón y el pingüino, el quien sea, porque le preguntaba, oye, ¿cuáles son los nombres de los nuevos ahorita enemigos? A mí se me olvidan ya los nombres, me acuerdo de los otros, de los de antes, y ahorita están los Avengers y todo esto nuevo, ¿no? Entonces dice, pero por lo tanto, dice, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. ¿Sí? Por lo tanto, nos revela que hay esta armadura a tu disposición, a mi disposición, y que con ella puedes vencer. Y dice el 14, manténganse firmes, y va a empezar a hablar de cuál es la armadura. Y dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Con el cinturón de la verdad. Mira, la Biblia nombra y nos muestra cómo Satanás es padre de mentiras. O sea, la lucha espiritual es una lucha de mentiras. Él trata de meter mentiras a nuestras mentes y sus mentiras a veces parecen verdad. Si tú pasas por un problema y estás deprimido y te dice, es que no tienes remedio, para ti puede ser como que, wow, pues parece verdad. ¿Se acuerdan de Jairo? Que vienen y le dicen, ya no molestes a Jesús, porque tu hija está muerta. ¿Sí? Wow, pero Jesús tiene otra verdad. Le dice, tu hija tan solo duerme. ¿Sí? El diablo es tremendo, es padre de mentiras. Pero entonces el Señor nos da este cinturón, ¿sí?, de la verdad, para que si lo tenemos puestos nosotros, podamos echar fuera de nuestra mente, de nuestro corazón esas mentiras. Dios mismo obra a través de nosotros para poder capacitarnos y armarnos contra eso. Ahí en Zacarías capítulo 3 hay una historia donde está el sacerdote Josué parado. Había cometido muchos errores, se iba de pachanga con sus amigos y se estaban portando mal. Entonces él estaba sucio delante de Dios. Pero está en el cuadro, está Dios de un lado y del lado derecho está Satanás. Y dice, Satanás estaba ahí para acusarle. Y Dios levanta la voz y le dice, Dios te reprenda, Satanás, porque he aquí que este es un carbón rescatado de las brasas. O en otra parte dice un tizón rescatado del incendio. ¿Sí? Y entonces manda ponerle vestiduras nuevas al sacerdote. Ahí en ese momento le cambia sus vestiduras y ya le dice, y le empieza a decir, haz esto y lo que tienes que hacer. Pero lo importante es ver lo que Dios está intentando hacer en nosotros, es darte una verdad para que medítalo. O sea, si estás caminando hoy
en la verdad o estás caminando en mentiras. Tú solo te puedes dar cuenta en tu forma de hablar, en tu forma de pensar, en tu forma de esperar en algo, en tu forma de decidir, de actuar. Te va a hablar mucho de eso. Entonces, hay que mantenernos firmes con el cinturón. Después dice, protegidos con la coraza de justicia. La coraza es algo que se ponía en porque esta es una armadura romana, los romanos para proteger sobre todo el corazón o los órganos vitales, ¿sí? Porque pues si tocaban eso, pues morían. ¿Sí? Entonces, para nosotros esto significa, cuando está hablando de protegidos con la coraza, dice de justicia, y habla precisamente de guardar el corazón. Bíblicamente, espiritualmente entendemos que el corazón es donde están nuestras emociones, nuestra voluntad, donde empezamos a tomar decisiones y nos dejamos llevar por ideas que generan emociones y que generan acciones. Pero dice, ustedes tienen que tener una coraza, ¿sí? Y esa coraza es la justicia de Dios, es lo que protege el corazón del creyente. La justicia de Dios, fíjate bien, es precisamente lo que protege nuestro corazón y nos asegura que Dios nos ha dado la aprobación. Pero no por tus obras, no porque hiciste algo bueno, no porque eras el mejor en la escuela, porque no cometes errores. Esas es precisamente las mentiras del diablo. Él viene y te dice, tú, no hombre, ¿qué te pasa? ¿Y lo que hiciste? ¿Sí? ¿Y las veces que te copiaste en la escuela? ¿Y la coca que no pagaste? ¿Y las mentiras que te echaste cuando por teléfono dijiste que no estabas o X o Y? ¿Sí? O cuando murmuraste, lo que tú quieras, ¿sí? Te trata de venir a hacer eso. Hombre, Dios, lo que pasa es que Dios ya se olvidó de ti. Dios no te ama. Pero para eso tienes una coraza. ¿Cuál es? La seguridad de la justicia. La justicia no por las obras. La justicia que consiguió Cristo en la cruz del Calvario y que se derramó sobre nuestras vidas. Por eso en Hebreos capítulo 10 dice, somos justificados por la voluntad del Padre a través de la obra redentora de Jesús, o sea, de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. No dice, ya no quieres holocaustos, ya no quieres sacrificios, me preparaste cuerpo. Entonces es importante que esa es nuestra coraza, que el Padre nos ama, que el Padre te ama, y cuando tú quieras estar firme en todo, en una situación, nunca dudes del amor de Dios. Tuvimos una frase importante, la presencia de una tempestad no te lleve a dudar de la presencia de Dios, porque Dios siempre está contigo. La presencia de un error no te haga dudar de la presencia de Dios, porque la justicia de Dios está sobre ti. Entonces continúa y nos vamos vistiendo y dice ahí, dice, protegidos con esto, donde vienen las emociones, la autoestima y nuestra confianza en el Señor. Y después dice, calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Esto es bien importante, porque muchos creen que el proclamar el evangelio de la paz, o sea, decirle a alguien, ¿sabes qué? Cristo es la esperanza de gloria, entrégale tu corazón a Jesús, mira, Jesús fue a la cruz del Calvario por nosotros, Él perdona tus pecados, hay esperanza en Jesús. Pensamos que es trabajo de un pastor, de un apóstol, de un diácono, de algún siervo, pero es trabajo de todos nosotros. A veces nos hacen pensar que es inútil. Estás ahí, está un compañero de trabajo o algún miembro de tu familia, primo o algo que no cree, pero que está en una situación bien complicada. Y esta oportunidad de decirle, ¿sabes qué? Déjame orar por ti, déjame compartirte el evangelio. Que venga el Espíritu Santo que te revele las verdades del cielo a través de recibir a Cristo, ¿sí? Pero de pronto, pero no tiene caso, o no tiene sentido, o quizás no soy apto, o no soy digno, ¿sí? Todas esas son mentiras, ¿sí? Pero Dios nos pone un calzado. Nos pone un calzado que repele todas esas cosas y nos hace puestos, nos hace dispuestos, nos pone ahí para en el momento poder decirle a alguien, ¿sabes qué? Hay un evangelio para ti. ¿Sí? Entonces es parte de nuestra armadura. Imagínate tú que Dios te da a ti la capacidad de que una persona que un día puede llegar al infierno a través de tu mensaje, el mensaje de Cristo a través de ti, ¿sí? Que Él te lo dio,
esa persona pueda ser, como dice del sacerdote Josué, rescatado de la lumbre. ¿Sí? Entonces tenemos que tener esa disposición nosotros en nuestras vidas y tener cuidado y entender que hay un ataque en contra del evangelio. No es el evangelio del César, es el evangelio de Jesucristo, como dice ahí Marcos 1:1. Son las buenas nuevas de Jesucristo, ¿sí? Por eso aclara el evangelista, porque eso también se usaba para otras cosas. Entonces, versículo 16, además de todo esto, tomen el escudo de la fe, ¿sí? Como Capitán América se usa un escudo, ¿verdad? Y lo usas para muchas cosas, pero bueno, estos romanos traían un escudo enorme, lo ponían así para poder que los dardos o cuando los querían pegar con alguna lanza o lo que sea, con eso se defendían. Entonces dice, pero con esos pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno, ¿sí? Con el escudo ¿de qué? De la fe. De la fe, que es un regalo de Dios. Dios ya te la dio, la fe. Pastor, ora por mí porque me falta fe. Estoy de acuerdo, puedo orar por ti porque te falta fe, quizás, ¿sí? Pero no es que te falte fe, es que estás usando la fe del hombre, estás confiando en ti. Confías más en el que ves en el espejo que en el Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra. Entonces, ahí es donde está el asunto, ¿sí? Pedro dice, a ver, haz que yo camine sobre las aguas, y el Señor le dice, pues ven, y empieza a caminar sobre las aguas. Pero de pronto empieza a ver las olas, desvía su mirada de Jesús, ve el viento y se hunde. ¿Por qué? Y muchos dicen, es que apartó la mirada de Jesús. No solo eso. Es que puso su mirada en Él, y Él no tiene la capacidad de caminar sobre las aguas, ¿sí? No tienes la capacidad, pero cuando tú estás puesto con la armadura de Dios, entonces sí tienes la capacidad, porque esa capacidad viene de Dios. Es la armadura de Dios. Pónganse la armadura de Dios, con la cual pueden estar firmes, no del hombre. Es que yo me las puedo, es que yo esto, es que yo lo otro. No se trata de eso. Se trata de tomar el escudo de la fe. Entonces acuérdate que Jesús es el autor y consumador de la fe, que aún nuestra salvación nos fue dada por gracia, dice, y esto por la fe, y no de ustedes, porque es un regalo de Dios. La fe mueve montañas. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a estos montes que simbolizan todas las cosas que te acechan, que te dan miedo, que te atacan, le dirías, quítate y échate a la mar, y ese monte se movería, ¿sí? Entonces dice, esto es parte de lo que Dios nos dio. No está en la capacidad del hombre, tienes que entenderlo. No está en mi capacidad. Está en el que yo vaya al espejo y entienda que aunque yo me ponga vestido de lo que sea, ¿sí? No tengo la capacidad que Dios me da. Pero la que Dios me da, ahí está para que yo la use, ¿sí? Lo único que tengo que hacer es lo que dice Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe. ¿Para qué? Para que Cristo crezca. Es necesario que sea más, dice el apóstol Pablo, ustedes tienen la mente de Cristo. Que esto es algo tremendo. Pero también tenemos la mente de nosotros. Yo tengo la mente de René, y de repente la mente de René se desespera, ¿sí? O dice, ay, ya no sé cómo lo voy a hacer esta semana, porque esto y esto y esto. Porque somos limitados, y Dios quiere que lo sepas, que eres limitado. Porque quiere ser el que se lleva la gloria, el honor y toda la honra. Él quiere ser tu papá. Él quiere que sus hijos se enorgullezcan de Él, que lo glorifiquen, que lo exalten, que lo alaben, lo adoren por lo que Él hace. Él no quiere que nosotros volteemos y digamos, yo fui el que hizo todo. No, hombre, te estás perdiendo de muchas cosas. Entonces ahí está este escudo de la fe, que ahí es donde a veces somos atacados con insultos, tentaciones, un montón de cosas, experiencias adversas. Pero acuérdate, tienes el escudo de la fe que te protege de todas esas flechas, de todas esas cosas te protege. Entonces tienes que ir a la fe, tienes que ir a la fe. Dice, toma el casco de la salvación. El casco protege aquí la cabeza, donde están las ideas y todo eso. Y dice, Dios
te da el casco a través de la salvación. Entonces, ¿qué hace? El diablo quiere que dudes muchas veces de tu salvación, meterte dudas acerca de quién es Dios, de que si Dios existe o no existe. Bueno, hay infinidad de cosas, pero sobre todo de la salvación que te ha dado. Entonces, pero Dios nos hizo un casco a la medida, ¿sí? Te hizo un casco a tu medida, especial para ti, ¿sí? Que no necesitas el casco de tu papá, de tu hermano, de tu hijo, de tu amigo, no. El casco que Dios te dio a ti para que tú puedas repeler todas las mentiras del diablo y creer que no te mereces, o que ya no tienes la salvación, o que Dios no te rescató. Y que puedas ser, por ejemplo, como Habacuc. Que Habacuc dice, aunque no hayan vacas en el corral, aunque no reverdezcan los campos, aunque la higuera no dé fruto, con todo eso yo me voy a gozar con el Dios de mi salvación. Él trae bien puesto el casco, ¿sí? Lo mismo hace también Job. Job está en una miseria tremenda por todo lo que está pasando, su enfermedad, la pérdida de su familia. Bueno, está en una situación tremenda, pero él declara y dice, yo sé que mi Redentor vive, ¿sí? Pone el escudo, el casco de la salvación. Pablo llega al momento donde dice, ahora sí, yo sé en quién he confiado, ¿sí? Entonces, pues vas a vivir muchas cosas que van a venir y te van a tratar de no vas a poder, y esto y lo otro, lo que tú quieras, no eres digno, quizás estás jugando ahí al cristiano y Dios ni siquiera te llamó o lo que sea, pero ¿sabes qué? Ponte el casco de la salvación. Dios me salvó. ¿Qué significa? Que el Dios Todopoderoso se hizo carne, habitó entre nosotros, fue a la cruz del Calvario, sufrió azotes, tomó mi castigo de mi paz, fue ahí para pagar por mí, derramó su sangre, resucitó al tercer día, ascendió al cielo, está sentado a la diestra del Padre como Rey y Señor de toda la tierra, para hacer que yo sea un hijo de Dios, y no por mis obras, sino por los méritos de Cristo Jesús. Hay que ponerse el casco de la salvación. Y finalmente dice, y la espada del Espíritu, ¿sí? Y la espada del Espíritu, que dice que es la palabra de Dios. No son tus corajes, no son tus estrategias, no son tus formas, no son tus reacciones, no son tus envidias, tus celos, contiendas, no son tus maquinaciones. No, es la palabra de Dios, la dirección de Dios. Esa es la espada del Espíritu. Y si te pones a pensar, es la única arma ofensiva en toda esta armadura. Todas las demás son de defensa, de cuidado, pero esta es para atacar. A veces tenemos que atacar o contraatacar. A veces tenemos que sacarla y usarla, como ahí en Lucas 4:4, donde está Jesús siendo tentado en el desierto y Satanás se le aparece. ¿Sí? Viene el enemigo y Satanás se le aparece y le muestra, dizque la palabra, pero como padre de mentiras le dice, tú eres el Hijo de Dios. Vas a estar 40 días, 40 noches sin comer ni tomar líquidos. Dile esas piedras que se convierten en pan. ¿Sí? Y Jesús le dice, escrito está, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. ¿Sí? Entonces no voy a poder, para el que cree todo le es posible. No voy a poder, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No vas a ser perdonado, el que confiesa sus pecados es perdonado y limpiado de toda maldad. ¿Qué más? No vas a tener victoria. La palabra de Dios dice, no te ha venido ninguna prueba, 1 Corintios 10:13, que no sea humana, pero fiel es Dios. No te va a dejar ser probado más de lo que puedas soportar, sino que te dará juntamente la salida para que puedas resistir. Es una promesa de victoria ante toda situación. Amén. Es sacar la espada. Apártate, Satanás. Es que tu hijo no va a cambiar. Claro que va a cambiar, y el Señor promete regresar el amor de los hijos a los padres y los padres a los hijos. Toda persona que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Todo el que se acerca a Él y espera en Él tendrá nuevas fuerzas, volará como las águilas. La palabra, la palabra, la palabra. La palabra. Y es al corazón de Satanás. Tómala. Amén.
Gloria a Dios. Por eso cuando Josué es llamado como líder para ser un superhéroe, 40 años, Moisés tuvo su momento cúspide allá en la salida de Egipto como superhéroe. Habló con el Señor ahí en la zarza, las plagas, dirige al pueblo, cruzan el Mar Rojo, pero andan en el desierto 40 años y Moisés no tiene ese privilegio de entrar a la tierra prometida. Y dice la palabra en el libro de Josué, dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate tú, Josué. ¿Sí? Porque tú vas a llevar a todo este pueblo, tú vas a ser el superhéroe de esta película, ¿sí? Y los vas a cruzar a la tierra que yo les voy a dar, ¿sí? Yo se las voy a dar, la tierra que le juré a sus padres. El pueblo de Israel, para tu información, nunca había tomado posesión de la tierra prometida. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob eran dueños de esas tierras. Andaban de tiendas, con las tiendas moviéndose y deambulando de un lado para el otro, pero no habían tomado posesión. Y eso había hecho que muchos tribus y otros enemigos hubieran tomado posesión. Pero ahora llega Josué. Ahora llega Josué listo para ser el superhéroe, armado, ¿sí? Armado con todo para pegarle ahí al enemigo y poseer lo que le corresponde. Pero hay uno de los versículos que me encanta de todos los que vienen ahí, que son estratégicos para vencer. Pero en Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca la espada del Espíritu, sino que de día y de noche vas a meditar en ella. Porque entonces vas a prosperar en tu camino y todo lo que hagas te va a salir bien. Amén. Híjole, gloria a Dios. Entonces, hay que ponernos toda la armadura de Dios. ¿Cómo te ves tú el día de hoy? ¿Te ves vestido y armado? Porque Dios así lo dice. Lo que tienes que hacer es esto, es ponerte esto, ¿sí? No te dejes intimidar por las noticias, por tu chequera, por las situaciones adversas en tu casa, por las reacciones de algo que pueda estar pasando. Más bien, doblégate y déjate vestir de Cristo, que finalmente la fe viene por Él, la justicia viene por Él, la palabra es Él, la salvación es de Cristo. Todo simboliza esto. Llénate de Jesús y tú y tu casa van a prevalecer. Y tú y tu casa van a ver la gloria de Dios. Y tú vas a ver la gloria de Dios, como le dice Josué al pueblo: santifíquense, porque mañana Dios traerá una victoria sobre nuestras vidas. Amén. Entonces, pues, vamos a orar ahorita para que esto no sea nada más un mensaje así, la verdad, que sea algo que practiquemos. Si te dan un arma con la que te puedes defender, con la que te puedes proteger y con la que puedes vencer, pues lo vas a usar. Si no, serías negligente. Cuando estaban tomando la tierra prometida, llegas por ahí al capítulo 23, por ahí, no me acuerdo ahorita exactamente la cita, y dice que 5 tribus no habían tomado posesión de su tierra. Y entonces Josué les habla y les dice: hey, ¿hasta cuándo van a ser negligentes y van a venir a tomar posesión de lo que es de ustedes? Tremendo, ¿no? Porque se oye duro, pero es el amor de Dios diciendo: hey, ahí tienes en el closet la armadura y no la has usado. Ahí está la baticueva y el batimóvil, el otro y lo que tú quieras. Úsalo y vas a ser invencible. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna cosa creada sobre la tierra nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, que es la armadura de Dios sobre nosotros. Amén. Entonces, vamos a orar, mis amados, ¿sí? Vamos a orar, vamos a ver cómo andamos ahí en esta guerra, en esta persecución diaria que vivimos, así como en las películas de los superhéroes, y entendamos, ¿sí?, que nuestro lugar está con los victoriosos, con los vencedores. Amén.
Es que, no hay es que. Pero, no hay peros. La palabra es la palabra. Todos los que han recibido al Señor y creen en su corazón, les dio autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y si hijos, herederos y coherederos juntamente con Cristo Jesús de todas las cosas del reino. Amén. Y estaremos con Él, como dice el Salmo 23, y estaremos con Él por una eternidad. Amén. Bien, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo sé, Señor, que entre nosotros, aún mi propia vida, Señor, a veces vivimos días complicados, adversos. El enemigo nos quiere confundir, traer mentiras a nuestras vidas, debilitarnos, Padre. Pero, Señor, como dices tú acerca de Abraham, que no se debilitó en la fe, sino que se fortaleció porque creyó que Dios le había prometido. Más bien, él creyó en esperanza contra esperanza. Señor, tú nos has capacitado. Dice tu palabra que tú eres el que capacita nuestras manos para tomar el arco de bronce. Señor, en ti confía nuestro corazón. Que no estemos pensando en los recursos, en qué tenemos, qué no tenemos, que si soy pobre, que si soy rico, que si soy esto, que soy blanco, que si soy de color, que si tengo casa chica, casa grande, carro, o ando en camión. Que no pensemos en nada de esas cosas, Padre, porque somos superhéroes, porque somos tus hijos, porque fuimos llamados tu iglesia, el cuerpo de Cristo, luz del mundo y sal de la tierra, embajadores y privilegiados con el mensaje de la reconciliación. Señor, para los que creen en tu nombre, seguiremos viendo estas señales. Impondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Echarán fuera demonios, hablarán otras lenguas. Tomarán en sus manos serpientes y estas no les harán daño. Señor, tú nos has capacitado para la eternidad. Te pido que todos los que estamos aquí podamos entender, Señor, y que salgamos de aquí gozosos y fortalecidos en ti. Señor, como decíamos hace una semana, Señor, todo lo que podamos hacer nosotros, lo vamos a hacer. Y sobre lo que no tenemos control, cambiaremos nuestra perspectiva. Veremos las cosas como las ve un superhéroe, un hijo de Dios, que creemos en el Dios que da vida a los muertos y que le llama las cosas que no son como si fuesen. Señor, quita los miedos. Hoy te pido que quites los miedos del corazón de mis hermanos. Quita la baja autoestima, porque tú nos has puesto nuestros nombres escritos en los cielos. Quita, Señor, toda frustración a causa de lo que hemos vivido en el pasado, porque tu palabra dice que tu misericordia es nueva cada mañana. Quita, Señor, pensamientos negativos, porque tu palabra dice que los que antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Que no habíamos alcanzado misericordia y hoy hemos alcanzado misericordia. Señor, pon tu gozo en nuestros corazones, tu fe, la seguridad, Señor, de que no hay nada en este mundo que nos pueda apartar de ti. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Bendice a cada familia, Señor, aquellos que nos están escuchando también. Bendícelos, Padre. Llénales de ti, Señor, de gracia, Señor, de sabiduría, Padre. Fortalécenos en la fe, pero que seamos diligentes y nos vistamos de toda esta armadura para que estamos firmes en cualquier día malo contra las hechanzas del diablo, quien no tiene parte ni suerte en el reino de Dios. Te amamos, Jesús,
Te adoramos, bendito Rey. Tú eres nuestra roca firme, nuestro castillo, nuestra esperanza de gloria. Tú eres el agua viva, el pan de vida. Tú eres, Padre, nuestro lucero, el que alumbra nuestras vidas, Padre. Tú eres, Señor, nuestra esperanza de gloria, Padre. Tú eres la verdad, el camino y la vida. Tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin, el creador de los cielos y de la tierra, la resurrección y la vida, Señor. Tú eres la vid verdadera, Padre. Oh Señor, gracias. Gracias. Te alabamos, bendito Rey, y te alabamos con gozo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.